En el programa de hoy cabalgamos hacia Egipto, la tierra del Nilo y de los faraones. Hoy no vamos a hablar de pirámides, ni de Tutankamón, ni de su padre, Akenatón. No trataremos temas que ya conocen y han adulterado la visión realista de esta civilización. En el programa de hoy veremos las fuentes contrastadas o fuentes veraces de esta civilización gracias a las investigaciones y expediciones llevadas a cabo en diferentes universidades. Olvídense de todo lo que creen saber y aprendan lo que en realidad llegó a ser Egipto. Bienvenidos a la brida. Imaginen por un momento que vamos cabalgando por el desierto. Nuestro caballo está agotado. Hemos agotado todas las provisiones. Quieto. Seguimos cabalgando. Vamos cabalgando por un desierto árido. Hay dunas por todas partes. Y de pronto, el Nilo. Los parajes de Egipto. Es un Edén en medio del desierto. Se han escrito multitud de versos acerca del río Nilo, desde alabanzas, himnos. Hoy les vamos a ofrecer uno de ellos. Espero que sea de vuestro agrado. Salve, oh río Nilo, tú que vienes pacíficamente para dar la vida a Egipto, señor de los peces, generador de trigo, creador de cebada. Cuando tú faltas, los dioses se entristecen y los hombres mueren. Pero cuando levantas tus aguas, la tierra se llena de alegría, regocijándose los estómagos. Todo ser vivo recibe su ración y todo diente masca. Tú haces germinar las hierbas para el ganado y el incienso para los dioses. Invades con tus aguas el Alto y el Bajo Egipto para llenar graneros y para surtir la despensa de los pobres. Enjugas las lágrimas de todos los ojos y prodigas la abundancia de tus riquezas. Extraído del Papyrus Sayer del Museo Británico. La civilización egipcia comienza a asentarse a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo. Dividimos sus etapas en Imperio Antiguo, Medio y Nuevo. Esta civilización se desarrolla durante más de 3.500 años, comenzando con la unificación de algunas ciudades del Valle del Nilo, conocidas como Sepats, hacia el 3150 a.C. Para hablar de los orígenes de la civilización egipcia, tenemos con nosotros hoy en la brida a Antonio Javier Morales, profesor de egiptología por la Universidad Complutense de Alcalá desde 2017. Anteriormente, profesor de egiptología en la Universidad Libre de Berlín. Imparte cursos de lengua egipcia, un seminario sobre religión y magia en el Antiguo Egipto y un taller de literatura egipcia dentro de los programas de la Universidad de Alcalá. Doctor en Egiptología por la Universidad de Pensilvania desde 2013. Su tesis versa sobre los aspectos filológicos y culturales que dominaron la transición de los textos de las pirámides desde finales del Reino Antiguo hasta el Reino Medio. Bienvenido, Antonio Javier.
¿Qué puede contarnos sobre los orígenes de la civilización egipcia? El origen de la civilización egipcia tiene que ver mucho con distintas culturas que en distintas regiones se van desarrollando, y cada una de estas regiones, divididas por distintos, digamos, límites naturales, también jefes tribales, reyezuelos podríamos llamarlos, que controlan distintas partes del territorio, pues van conformando unas culturas locales, también regionales, que en cierto modo pues chocan entre ellas. A veces se dan, digamos, conquistas, conflictos, guerras. En otros casos, pues por medio de la diplomacia combinan o se unifican, y todo ello da lugar durante el Neolítico y lo que se ha venido a denominar el predinástico, pues a una serie de jefezuelos o reyezuelos y de territorios con mayor o menor importancia. Y en ellos pues se va desarrollando la agricultura, el urbanismo. Digamos que ciertos centros toman la delantera en lo que sería el desarrollo de las ciudades. Nosotros usamos el término ciudad, pero bueno, más bien habría que decir algo así como aldea. No son grandes centros urbanos, si nos imaginamos sitios de Grecia o de Roma. La propia Roma, pues no son comparables en esos momentos, hacia el cuarto milenio y tercer milenio. Pero sí que van concentrando poder, consiguen controlar los recursos del país, el territorio, el agua, la producción, los animales, la caza, la pesca, la recolección, y por lo tanto se van a ir conformando ciertos centros de gran poder, que coinciden muy bien con lo que luego serán los nomos o las regiones conocidas durante el periodo histórico o faraónico. En general, estas regiones en toda la historia de Egipto se han dividido normalmente en unos 42 nomos o provincias. Estos 42 nomos o provincias son básicamente 20 en la zona del delta y 22 de la zona de Memphis hasta el sur de Egipto, hasta la zona de Elefantina, en Asuán. Y bueno, pues tienen sus capitales, que coinciden normalmente con los grandes centros urbanos de la época, y son los que dominan la economía, la producción del país. Y el problema que tenemos en general los arqueólogos e historiadores que tratan estos temas es que en casi todos los casos estos centros urbanos se construyen cerca del río Nilo y se construyen además en adobe, lo que significa que nos quedan muy pocos restos. La mayoría de las así llamadas ciudades que solemos conocer en publicaciones y que se conocen mejor por las excavaciones arqueológicas son en realidad centros ex novo producidos especialmente para funciones muy concretas, como son la construcción de pirámides o la construcción de palacios para el monarca o de edificios administrativos para el Estado, que necesitan de una ciudad o una concentración o aldea de gente y se producen de la noche a la mañana, podríamos decir, rápidamente. El Nilo es la clave para entender cómo consiguió prosperar esta civilización. Inundaciones anuales y agricultura y ganadería. Aparte de la explotación minera de las zonas desérticas, prolifera la escritura, la literatura independientes y todo sujeto a un gran control estatal, ¿no? Sí, efectivamente el Nilo es la gran avenida del país. Obviamente hay que entender que en el Antiguo Egipto no existen autopistas, carreteras, sistemas de contacto o transporte tan eficientes como en el mundo moderno, y por lo tanto el Nilo se convierte no solo en una gran avenida de comunicación desde el sur al norte, sino que además es digamos el dador de vida, como dirían los propios egipcios en la antigüedad. El Nilo es mediante sus inundaciones y además mediante sus cambios a lo largo del año, es el elemento de la naturaleza que más incide en la vida de los antiguos egipcios. Las inundaciones tienen un ritmo, empezando normalmente en verano con el crecimiento, luego a posteriori rebaja el nivel, se asienta un poco las aguas, dejan pues un poco a la vista los terrenos que habían sido inundados, se produce lo que sería el inicio de la plantación o cosecha y luego vendría ya la recolección. Todo esto, que se produce normalmente en 3 etapas distintas, hace que los antiguos egipcios dividieran el año en tres partes, no como nosotros que solemos tener nuestras 4 estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Ellos solamente tienen 3 estaciones o 3 etapas del año que dividen en 4 meses cada una de ellas. Los meses egipcios están
compuestos por 30 días, y esos 30 días son básicamente 3 semanas de 10 días, no como nosotros normalmente que tenemos 4 semanas. Digamos, yo siempre digo en las clases y demás que pierden un fin de semana los pobres por mes. Y bueno, en general, sí, efectivamente el Nilo es el dador de vida, es el que influye en la producción anual, es el que hace que los egipcios tengan que calcular en base a los niveles de las aguas qué productividad van a tener. Eso además influye, ellos lo sabían, influye en la construcción o en la organización de una administración fuerte. Si hay algo que se puede destacar del periodo predinástico y del paso al periodo dinástico, aparte de otras cuestiones de las que podemos hablar, la unificación de Narmer, cuestiones sociales, políticas y demás, es que ellos entienden que necesitan un cuerpo estatal, un cuerpo administrativo, burocrático, que controle todo esto, porque en función de las aguas ellos pueden calcular con esos famosos nilómetros que tenían, unas estructuras que sirven para medir el nivel de las aguas y calcular cómo va a ser la producción en el resto del país. Ellos podían medir la producción de grano, de verduras, frutos, cereales, la capacidad del ganado para reproducirse, la cantidad de caza o pesca que podrían llegar a tener, y en base a esos cálculos, con un cuerpo administrativo importante, pueden distribuirlo por todo el país en unas estructuras o centros, oficinas o sedes, podríamos llamarlas, que ellos denominaban los HUT. Pues estos HUT son unas sedes representativas del Estado, casi que nuestras oficinas de Hacienda, que se dedicaban a recoger Hacienda, es decir, a cobrar los impuestos en base a la producción que iban a tener. Ese es uno de los grandes cambios, junto con la incorporación de la escritura, que hará de la civilización egipcia una cultura muy productiva desde el principio y que les permite construir, no solamente a nivel de infraestructuras y de producción y a nivel social, sino también a nivel ideológico y de la superestructura, pues le permite construir grandes aspiraciones. No podemos olvidar el poder para derrotar a cualquier enemigo, que mantuvo intacta la hegemonía imperial, organizada mediante una élite sociopolítica y económica, mediante impuestos y el comercio fruto del excedente. ¿Qué puede contarnos acerca de eso? Bueno, los egipcios entendieron perfectamente que el país de Egipto no era un territorio unificado desde tiempos ancestrales, eran diversos territorios con diversas culturas, y el rey surgió seguramente de este grupo de reyezuelos que luchaban durante el Neolítico y el Predinástico por alcanzar el poder y el control de todos los recursos y territorios de la zona. El rey sería, pues, en un momento dado, Narmer, este famoso Narmer, sería quien unificó o controló la mayoría de los territorios y da lugar a como decía antes, a un cuerpo administrativo importante, a un Estado fuerte, un Estado sólido que produce mucho, que incorpora la escritura y que tiene este sistema administrativo bestial que controla todo y que hace que Hacienda llegue a todos lados. Eso supone a nivel ideológico y de poder un gran cambio. En primer lugar, porque el país de Egipto está rodeado por desiertos y es difícil conquistar un país que tiene mucho desierto alrededor. Las demás civilizaciones en esos momentos pueden tener contactos de carácter diplomático o de carácter comercial. Existen expediciones comerciales tanto de las demás culturas como de la cultura egipcia que envía a África, a Asia, pues una serie de expediciones buscando materiales, cambios, intercambios diplomáticos, etcétera. Pero en sí, la capacidad que tiene el rey egipcio desde las primeras dinastías de controlar un territorio, explotarlo, conseguir, mediante la administración fuerte, producir cada vez más. Eso también tiene un impacto en la población. No se conocen bien los números de población que tenía Egipto, pero sí sabemos que crece exponencialmente y muy rápidamente. Eso hace que el país se convierta en un estado sólido, que no tiene grandes peligros en los alrededores y que le permite pensar siempre hacia el interior y no hacia el exterior. Eso también influye en el modo en el que la monarquía crece. La monarquía aparece como una monarquía de carácter divino, sacralizada, donde el rey es considerado un dios en la tierra o un representante del dios en la tierra, y aunque los egipcios pues no son tontos y ellos entienden la forma humana y la forma física y mortal de la persona que dirige desde el trono el país,
sí que entienden que hay una especie de inspiración divina, una forma divina que es acogida por el cuerpo del rey y que le permite decidir como un dios las cuestiones o los designios del país. En ese sentido, que se ha hablado tanto de lo que era un faraón y si era considerado un dios o no, numerosos estudios, sobre todo estudios más recientes, ya han dejado de intentar entender al rey como una cosa o la otra. No intentamos ahora percibir, o al menos la tendencia no es percibir al faraón o como un mortal que tenía casi que un buen manager de publicidad que le vendía la moto muy bien sobre la divinidad del rey, o entenderle como un dios absoluto. Hoy en día lo que se hace es entender una doble vertiente, una vertiente mortal que le permite ser general de los ejércitos, el gran político que lidera el país, que busca lo mejor para la población, y por otro lado una tendencia o una vertiente más divinas, que es el que actúa como intermediario entre los dioses y la sociedad y las gentes. Es interesante que el rey en la mayoría de las ocasiones no es llamado Dios, es llamado como un dios, o es llamado Dios Junior, o es llamado aquel que está entre los dioses, pero no es realmente un dios del nivel de los dioses. Eso los egipcios lo tenían muy claro. Pero bueno, en general, esta consolidación del país y toda esta estandarización del sistema administrativo, de la hacienda, de la escritura en términos burocráticos, le permite al rey confrontar una situación, al menos durante las primeras dinastías, muy tranquila a nivel interior. A nivel exterior, como no tienen en principio grandes enemigos y nadie se atreve o se lanza, por las otras culturas no están por la labor de exaltar a Egipto, pues también puede controlar eso con cierta facilidad. Hay toda una serie de dinastías de faraones desde el periodo arcaico o tinita, que comienza con la unificación de las dos tierras, del Bajo y el Alto Egipto, como recoge la tablilla de Narmer, aunque otros afirman que fue Den el primer faraón constatado como tal, como rey del Bajo y el Alto Egipto. Bueno, es una cuestión todavía muy verde desde el punto de vista de las fuentes. Las fuentes nos van indicando una serie de eventos y de situaciones que se dan en la primera dinastía, y poco a poco vamos conociendo más sobre esas dinastías iniciales. La paleta de Narmer es un elemento que ha sido incluso denominado por algunos egiptólogos una poesía de la política, es decir, la narrativa que vemos en esta paleta sobre la incorporación del norte y el sur al país de Egipto y el control que tiene que ejercer Narmer sobre estos dos territorios, pues todo eso parece plantear que Narmer es el unificador inicial, el que controla las dos tierras, como las llamaban ellos, el que da lugar a esta administración y a toda esta corte de burócratas de la que hemos hablado anteriormente, el que inicia también esta construcción ideológica de la monarquía divina controladora de los dos territorios, del sur y el norte, pero que producen otra serie de eventos a lo largo de la primera dinastía que indican que cada uno de los monarcas siguientes pues va añadiendo en esta construcción ideológica y esta construcción estatal tan fuerte. El caso de Den es interesante porque parece que por alguna razón, no en la primera dinastía, pero en dinastías posteriores, se reconoce al rey Den como este famoso dios Osiris, dios de los muertos, y se elige su tumba en Abidos como la tumba del dios Osiris. Hay una especie de vinculación entre el individuo histórico y esa leyenda o esa creencia religiosa del dios Osiris, dios de los muertos, primer rey en la tierra, que una vez ha sido asesinado por su hermano Seth, pues se convierte en el líder o el legislador o el rey de los muertos en el más allá. Entonces hay una serie de elementos ahí que nos hacen pensar que bueno, que hubo diversos cambios, pero no está claro. Todavía las primeras dos dinastías no están tan bien conocidas, y como ocurre a periodos posteriores, y se puede añadir todavía mucho y cambiarán mucho las cosas cuando se produzcan pues seguramente nuevos hallazgos en Abidos y en otras zonas de Egipto. Cuando pensamos en un faraón, nos viene a la mente esas tumbas o necrópolis. Parece como si llevasen toda la vida trabajando para construir esas tumbas. Sin embargo, se constata que en Memphis hay una residencia real, o en Saqqara, donde se encontraba la necrópolis real. ¿Qué puede decirnos acerca de eso? La cuestión de la construcción de las tumbas reales da mucho juego, porque nosotros normalmente lo miramos desde el punto de vista funerario, pero tiene unos valores o presenta unos aspectos económicos, sociales muy interesantes detrás también. La construcción de la capital de Memphis, por un lado, se produce seguramente durante el reinado de Narmer. Debía existir ya un centro interesante en la zona, y Narmer, con la unificación, decide, aunque él venía del sur, de la zona de Tinis, que es la zona de Abidos,
él decide que seguramente es mejor gobernar las dos tierras recientemente unificadas desde una zona neutral, central, que actúe de bisagra entre el norte y el sur, como es Memphis. Y le da a ese centro que debía existir ya en la zona, pues le da un empujón y se deben realizar nuevas construcciones dedicadas a dioses, a la monarquía, a palacios, etc. La necrópolis de Saqqara está enfrente, en la orilla oeste. Funciona como cementerio de día, al estar funcionando como cementerio de los que ya vivían en la zona, pero se convierte en un cementerio de carácter real, no porque los reyes se entierren allí, sino porque digamos que está conferido el permiso para enterrarse allí a todos aquellos que pertenezcan a la corte, a la familia real, a la burocracia de Memphis, de la capital, y trabajen para el rey. Ese periodo, en la primera dinastía, es un periodo complicado porque tenemos tumbas de monarcas en el sur, en Abidos, y tenemos tumbas que habían sido entendidas como de los monarcas en Saqqara. En los años 60 y 70 se planteó la posibilidad de que los monarcas, como reyes del sur y del norte, del Alto Egipto y del Bajo Egipto, tuvieran una tumba real y un cenotafio, una tumba simbólica. Eso durante muchos años fue aceptado. Se entendía que cada uno de los reyes de la primera dinastía se enterró en Abidos, pero tuvo una tumba simbólica o cenotafio en Saqqara. A posteriori, en los años 70, 80, nuevas interpretaciones dejaron muy claro que las tumbas que se habían encontrado en Saqqara, aunque tenían el nombre de ciertos monarcas, en realidad pertenecían a altos cargos de esos reyes que recibían regalos de estos reyes y lo usaban como parte del ajuar funerario y disfrutaban del honor de poder utilizar el nombre de su rey en sus tumbas. Esto está claro cuando uno ve que de un solo monarca se empezaban a encontrar 7, 8, 9 o 10 tumbas con ajuar funerario y con inscripciones con el nombre del monarca en Saqqara. No puede ser que el monarca tenga 9 o 10 tumbas. Claro, ahí empezó a cambiar la perspectiva y nos dimos cuenta de que eran altos cargos que recibían el honor de poder utilizar el nombre de su monarca y tener objetos con el nombre de su monarca que probablemente eran regalos de los monarcas. Entonces ahí se produce esta situación en la que tenemos necrópolis en el norte, en Saqqara, donde se entierran normalmente altos cargos de los reyes, y los reyes de la primera y segunda dinastía, todos ellos enterrados realmente, físicamente, en la zona de Abidos. Y esta sería un poco la distribución. En cuanto a lo que comentabas de la construcción de tumbas, en realidad no hay que olvidar un elemento importantísimo del que ya hemos hablado antes, que es el Nilo, la inundación y el ciclo que tiene. El Nilo, durante una de las 3 estaciones del año egipcio, durante la inundación, cubre toda la zona de la vida cotidiana egipcia, de la agricultura, de los campos, de los animales, que es casi imposible trabajar. Entonces el sistema egipcio, el sistema administrativo y de hacienda fiscal egipcio, lo que permitía era que la gente trabajara para el Estado. Durante esos 4 meses, toda la población trabaja para el Estado, salvo pescadores que pueden seguir pescando o carpinteros que intentan seguir produciendo en su pequeño taller si no ha sido muy afectado, pero en general la mayoría de la población que trabaja en la agricultura no puede trabajar porque está esperando a que esos 4 meses de inundación, de fertilización de los terrenos terminen para poder empezar con la cosecha. Entonces se dirige todos los esfuerzos de la población durante esos 4 meses para construir palacios, sedes fiscales de las que hablaba antes, que son estos HUD, que son como sedes de hacienda y de la administración del Estado a lo largo de todo el país, tumbas, templos dedicados a dioses, milómetros, sistemas de irrigación, mejorar todos los canales para que se extiendan las aguas más allá de donde estaban en la zona fértil y puedan llegar a nuevas zonas. Es decir, que durante esos 4 meses el Estado contrata a toda la población posible para construir para el propio Estado, a cambio de los pagos que tengan que hacerse. De modo que la gente sabía perfectamente que el Estado, que tenía sus almacenes, su hacienda, su fiscalidad, su grano, sus animales, etcétera, pagaba, y muy bien, a la población por trabajar. Esa idea que existe de los esclavos trabajando durante todo el año, pues obviamente el trabajo en las pirámides, en las grandes tumbas, en los templos de los dioses, no debía ser solo de 4 meses y se paraba hasta que llegara al año siguiente la inundación, debía seguir. Por lo tanto, sí que existirían plantillas fijas, contratadas, de albañiles, de arquitectos, de ingenieros, de carpinteros, los que trabajaban los metales, los que preparaban las herramientas, que sí que trabajaban constantemente durante todo el año en los distintos centros del Estado donde se estuvieran realizando palacios, templos o tumbas. Ahí, pues cuando se producía algunos de estos ataques en los desiertos periféricos hacia la zona africana y se traían con estas denominadas razzias o ataques oportunos y momentáneos para simplemente conseguir algo de materiales y algo de ganado extra, etcétera, se producían estos ataques y se traía botín. Si incluía esclavos, pues se podrían dedicar
a la construcción de edificios. Pero en principio esa idea de que los esclavos son los que construyen los edificios del Estado, incluidas las pirámides y demás, mediante un calendario de abusos y sin vacaciones y constantemente sufriendo, eso es en realidad una imagen bastante exótica, idílica y poco realista de lo que ocurría en el Estado egipcio. La brida, a galope por la historia. Al comienzo de los tiempos, solo existían las aguas, unas aguas turbias, cubiertas por las tinieblas. Cuando el espíritu del mundo toma conciencia de sí mismo, nace Ra, dios del sol. Ra se encontraba solo y creó a Su, el viento, y de su saliva a Tefnut, la humedad, ordenándoles vivir al otro extremo del océano, Num. Luego hizo un espacio seco donde descansar, la tierra, y la llamó Egipto. Dado que Ra nació de las aguas, hizo que éstas pasasen por la tierra, creando así el río Nilo. Fue Ra quien creó la vegetación y los seres vivos a partir de Nun para llenar la tierra. Su y Tefnut engendraron 2 hijos, Geb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo. De su incestuosa unión, su padre, Su, los maldijo y los separó para siempre. Pero Nut dio a luz a las estrellas, y así se conformó la bóveda celeste. Ra envió a uno de sus ojos en busca de Su y Tefnut, pero sin éxito. Al regresar, otro ojo había ocupado su lugar. Su llanto era incontenible, y de aquellas lágrimas nacieron los primeros hombres y las primeras mujeres de Egipto. Ra se apiadó de él y lo colocó en su frente, creando de este modo al sol y el primer amanecer. Hoy tenemos con nosotros a José Ramón Pérez Acino, doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, donde trabaja actualmente en el Departamento de Historia Antigua, especializado en Egiptología por la Universidad de Londres, además de haber sido docente en otras instituciones de Reino Unido. Es especialista en la mentalidad egipcia a través de sus textos literarios. Ha participado como epigrafista en varios proyectos de investigación y actualmente es miembro del equipo de investigación español en el yacimiento de Heracleópolis Magna y director de la Asociación Egiptología Complutense. Hoy les vamos a hablar de las fuentes, de su importancia. ¿Qué puede contarnos sobre la documentación original, las fuentes primarias? Tanto la egiptología como cualquier disciplina de orientalística, científica y técnica, nacen por el conocimiento de las lenguas, porque si no tienes un acceso directo, es muy difícil llegar a cualquier conclusión histórica sin el acceso directo a los textos. Y como además en Egipto concretamente, los textos están en todas partes, los textos están en las tumbas, están en los cuerpos, tú tienes texto en todas partes, pues sin eso te estás limitando muchísimo tu posibilidad de acceso a información, muchísimo. Luego, en cuanto a los textos literarios, a los cuentos, a las narraciones o a los textos que no son estrictamente arqueológicos en ese sentido, pues es que son una ventana directa a la mentalidad del individuo, ¿no? En ese sentido son de una riqueza tremenda, ¿no? De cómo concebían el mundo, cómo veían determinadas cosas. La documentación original, por tanto, es imprescindible para conocer cualquier hallazgo arqueológico. Sin ella, no tendríamos el contexto sociocultural de esa obra. Hay muchas fuentes escritas en Egipto, por ejemplo, pero ¿puede contarnos un poco más sobre esa labor de la epigrafía?
Las culturas que producen textos pueden o producir muchísimos, como es el caso egipcio, que producen muchos textos, o producir muchos menos. Estoy pensando en los fenicios, producen muy pocos textos, hay muy pocos escritos de fenicio. Pero en cambio, en Egipto son muchísimos, en un número bastante variado de escrituras, porque todos tenemos en la cabeza la escritura jeroglífica, pero hay más tipos de escritura que se producen en Egipto, el hierático, el demótico, el copto. Entonces, cualquiera que quiere adentrarse y quiere dedicarse a este mundo, tiene que pasar por la tarea de aprender y ser capaz de leer por sí mismo, porque si no, siempre va a estar en función de lo que otros digan, va a depender de lo que otros digan. Entonces, claro, no hace fácil a la introducción, ¿sabes? Si alguien se quiera dedicar, bueno, pues al estudio de Egipto, ¿no? Por ejemplo, a nosotros es muy normal que cuando empezamos un curso de jeroglíficos, pues en los primeros días tenemos 50, 60 personas y a cabo de 3 meses tenemos 8. No se hace fácil, no es algo inmediato, ¿no? No es como una lengua viva que podemos practicar. Las lenguas muertas pues tienen mucha fuerza de voluntad porque te estás peleando con un interlocutor que no te responde, por así decirlo, no tienes a alguien delante con quien practicar. Pero en cualquier caso, luego lo que es muy reforzante porque te abre la puerta a la mentalidad directa de la cultura antigua a la que te interesa. Entonces, en ese sentido me gustaría, y además me parece fenomenal que hayáis querido dedicar un espacio de vuestro programa a las inscripciones y a los textos, porque la riqueza de la cultura egipcia es tremenda, ¿no? Hay cuentos, hay narraciones, hay inscripciones sagradas, textos funerarios, hay muchísimo. Una vez que te metes dentro no es un bosque, es casi una selva. Un tipo de fuentes encontradas son los papiros, pero no papiros como se imaginan. Estos papiros tienen un tamaño considerable, de hasta 4 metros. Entre ellos destacamos el papiro Evers, sobre medicina, los papiros Chester Beatty, uno que habla sobre poemas de amor y contiendas entre Horus y Seth, relatos sobre la verdad y la mentira, el libro de los sueños, el papiro Rin, sobre matemáticas, al igual que el papiro de Moscú, y el libro de las horas, sobre las 12 horas de la noche. ¿Qué puede contarnos sobre la fabricación de los papiros? ¿Cómo se lleva a cabo en Egipto? Papiro es un material caro en Egipto, es en Egipto antiguo, quiero decir. Era como nuestro papel, ¿no? Que no nos importa. El papiro era un material manufacturado, por lo tanto era un material muy costoso y muy caro, que se utilizaba para los textos importantes y las cartas. Básicamente el papiro se utiliza para cartas, que son importantes, para informes y luego ya para cosas muy caras. Papiro, por ejemplo, en medicina hay varios, hay bastantes, y en matemáticas también, y, lógicamente. Una cultura desarrollada, completamente desarrollada, es decir, que tenía las mismas necesidades que podría tener una cultura similar, ¿no? El acúmulo de conocimiento que producen los papiros es muy similar al que podríamos decir en nuestro mundo, ¿no? Bueno, así, cambiando lógicamente la cronología, pero sí. No solo los papiros son una fuente única. Tenemos, por ejemplo, las estelas, como es el caso de la estela Amenomose, sobre el gran himno a Osiris, o la estela Metternich, acerca de la historia de Isis y los 7 escorpiones. Son un tipo de fuente que se conserva en piedra. ¿Qué puede contarnos sobre esas estelas? La estela Metternich es una estela muy tardía. Es interesante porque contiene una serie de conjuros. Es un tipo de estela destinada a proteger a los niños de las criaturas venenosas, que es un tipo de estela, cuando digo tardío me refiero al primer milenio antes de Cristo. Y la estela Metternich, estelas digamos mágicas de protección, pero fundamentalmente son de protección para niños, para que no les piquen las serpientes o les piquen los escorpiones. Es un ejemplo muy bien conservado y muy impresionante, pero te digo, no es el único de ese tipo. Es un tipo de estela conocido, porque hay muchos similares con la representación del niño Horus, los escorpiones y todo eso. Ha sido muy popular en la cultura popular, por lo de la magia, porque tiene contenido de conjuros mágicos para poder proteger a los niños de ese tipo de peligros. La esperanza media de vida era baja. Los niños se morían con cierta facilidad en todo el mundo antiguo, porque la esperanza media de vida es baja en el mundo antiguo. Y en Egipto también, claro. Hay muchos peligros, hay muchas enfermedades que se pueden llevar por delante a un niño pequeño. Entonces la obsesión de los padres y las madres es protegerlos. Y la magia es una de las maneras. Es lo mismo que pasa en nuestra cultura con las medallitas que se le ponen a los niños, ¿no? Se pone bajo la protección de tal o cual divinidad o tal cual santo. Para conocer la historia de Egipto, debemos remontarnos a sus fuentes, como es el caso de la piedra de Palermo, un documento de carácter ritual tallado en piedra basáltica. Sus líneas se dividen en 3 franjas. En la superior se encuentra el nombre del rey y su madre, el rey Warida de la 5ª dinastía,
y su madre Meit Neith, además de varios acontecimientos. Las dos franjas inferiores se dividen en casillas, que corresponden con cada año de reinado o Gesebet. Cada una de las casillas se subdivide en dos. En la parte superior de la primera casilla se registran los eventos más importantes de ese año de reinado. En la inferior, las alturas de crecida del Nilo en ese año. En la segunda casilla aparecen los Iuntiu, las gentes del arco, enemigos de Egipto. La tercera representa el Festival de Seb, la celebración del 30 cumpleaños del rey, y un sello cilíndrico que identifica al faraón con el dios Horus. Aparece el rey Aha, Ejer, Nejet y un halcón perchado encima del nombre del rey. La piedra de Palermo, un tipo de fuente que encontramos dentro de la categoría de inscripciones, como puede ser la piedra de Sábaco sobre la teoría de la creación. Los textos de las pirámides son los más antiguos que conocemos. La vaca del cielo, que habla de la destrucción de la humanidad y el ascenso de Ra al cielo. O el libro de Amduat, que es el recorrido del sol durante las 12 horas nocturnas. Claro, es que es un mundo inmenso. Date cuenta que la vigencia de los textos egipcios en la cultura egipcia es de 3.700 años. O sea, desde que aparece la escritura hasta que localizamos el último texto jeroglífico, han pasado 3.700 años. Fíjate que nuestra cultura es ¿desde dónde? Desde la Edad Media, eso es apenas no llega a 2.000 años, 1.500 años, ¿no? Es una cultura que tiene casi 4 milenios de vigencia, una cultura textual de casi 4 milenios de vigencia, da para mucho, da para mucho, y lo sorprendente es que a pesar de que parece que hay mucho, no hay tanto. Los textos en papiro, por ejemplo, que me preguntabas antes, pues probablemente han desaparecido en la inmensa mayor parte. Lo que tenemos es una muestra aleatoria y muy pequeña. La arqueología hace que se hayan conservado más porque están en monumentos, pero los monumentos a su vez son canibalizados, como sabes. La piedra es algo valioso y la piedra es cuadrada también. Entonces se ha utilizado muchísimo edificios antiguos en la construcción de otros en época tardoantigua, medieval y incluso moderna, por supuesto. Esta idea de la tremenda antigüedad de la cultura egipcia, de la longevidad, ¿no? 3.700 años aproximadamente, que da un poco la magnitud de la cantidad de materiales que se debieron producir y, por supuesto, incluso aunque tengamos una muestra pequeña de la cantidad de los que nos quedan, que son ingentes. En 2013 se produjo un hallazgo muy importante. Hubieron unas excavaciones donde aparecieron unos documentos que formaban parte de un libro administrativo de gran valor. Y entre sus páginas había un papiro que correspondía a Mener, el capataz de las obras de la Gran Pirámide. Desde entonces se conoce como el registro de Mener, un diario de trabajo que corresponde con la última etapa de construcción del mausoleo. En él se recoge cómo se transportan piedras de las canteras hasta Egipto. ¿Qué nos puede comentar acerca de ese descubrimiento, de esa labor de transporte? Esto se conocía, hay inscripciones en las propias canteras, hay inscripciones de los capataces y la gente que está ahí. Es decir, el conocimiento último es un conocimiento que se tiene razonablemente bien establecido, ¿no? Cómo funcionaba el tema de las canteras. La organización del trabajo en las canteras, la extracción y transporte de las piedras es una de las labores, de las tareas más antiguas que hay en la cultura egipcia, curiosamente, en el reino antiguo, por ejemplo. Porque, bueno, pues por una serie de tradiciones anteriores, la piedra se convierte en el reino antiguo en algo tremendamente importante, especialmente para expresar el poder del monarca, porque la piedra es un monopolio real. La piedra solamente extrae el monarca y el monarca la distribuye a sus amigos. Por eso el primero en tener piedra en sus tumbas es el rey. Y a partir del rey y por concesión del rey, los demás, ¿no? Los nobles. Claro, esto hace que la organización, la administración de las canteras se convierta en un elemento importantísimo dentro de la organización del Estado. Y por eso hay una cierta abundancia de documentos y de evidencias y de títulos, gente que tiene que ver con las canteras, incluso de instituciones que tienen que ver con la extracción de la piedra. Si comparamos, por ejemplo, Egipto y Mesopotamia, que están funcionando a la vez, pues en Mesopotamia no hay piedra. Y vemos cómo está este papel que juega la piedra en el Estado. En Mesopotamia no existe. En Mesopotamia se construye con barro fundamentalmente. ¿No? Hay muy pocas obras hechas con piedra en comparación con Egipto, sobre todo.
Hay diferentes proyectos arqueológicos de la Universidad Complutense. En cuanto al ámbito de la epigrafía, por lo visto estáis desarrollando un proyecto bastante interesante. ¿Qué puede contarnos sobre ello? Sí, pues mira, nosotros estamos trabajando el proyecto que lleva la Complutense, el proyecto C2, los que llama popularmente graffiti. La academia le llama de un modo un poco más pomposo a la epigrafía informal. Es decir, nosotros estamos estudiando no las inscripciones monumentales, oficiales, excavadas en la roca, sino aquellas inscripciones populares que hace cualquiera en un determinado sitio poniendo su nombre o una fecha. Este tipo de inscripción, los graffiti, se ha visto revalorizado en los últimos años como una fuente muy importante, sobre todo para el tema de la religiosidad, porque la gente cuando va a un sitio importante y sagrado, pues quiere dejar una muestra de su presencia allí, deja su nombre y deja su título en algunos casos, incluso algunos graban oraciones. Nosotros hemos descubierto en el Valle del Escondite de las Momias Reales un lugar de culto. Estamos explorando, hemos encontrado una imagen monumental y hemos encontrado una serie de inscripciones informales de estas, de grafitos, que nos señalan que la gente iba allí y que rendía culto a esta imagen. Claro, son dos niveles diferentes de actuación. La inscripción formal que todos tenemos en la cabeza, las estelas o en los templos, esto lo hace una organización estatal. Hay un Estado detrás, hay una estructura, hay una jerarquía. Mientras que el tipo de inscripciones que nosotros hacemos, que son imitaciones de estas, muy burdamente, lo está haciendo directamente un individuo. Por lo tanto, nos está dando la información procedente de un sector social que normalmente no tiene acceso a ese otro tipo de inscripción de la que estábamos hablando antes. Cuenta la leyenda que Osiris era hijo de la tierra y el cielo. Como rey de la tierra, implantaba justicia y paz en todo su imperio. Nunca se separaba de su hermana y esposa Isis, mensajera de la civilización y regente del reino, mientras su esposo marchaba a otras regiones. Fue su propio hermano Seth quien lo asesinó a sangre fría y arrojó su cadáver al agua. Isis, acompañada por Neftis, buscó el cadáver por toda la tierra, hasta encontrarlo descompuesto en el cieno del Nilo. Ra, el dios del sol, envió a Anubis para momificar su cuerpo. Pero Isis, agitando sus alas en el cielo, consiguió devolverle la vida. Para hablarnos de la religión egipcia, tenemos con nosotros a Nacho Ares, licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid. Su tesis versa sobre la visión grecorromana del mundo oriental, un estudio crítico de las fuentes clásicas. Ha cursado estudios de egiptología en el KNH de la Universidad de Manchester, finalizados con un proyecto de investigación dedicado a rastrear los restos del culto a Osiris en los Zaptis de la época de Amarna. Con más de 300 artículos a su espalda, publicados en diferentes revistas de arqueología, como Historia y Vida, Año Cero o el Boletín de la Asociación Española de Egiptología. Destacamos de sus libros Desenrollando momias, de 2018, Egipto, Tierra de Dioses, de 2006 y Egipto Insólito, de 2003. Bienvenido a La Brida, Nacho. ¿Qué puede contarnos sobre la religión en el Antiguo Egipto? ¿Cómo comienza esa religión? Realmente es muy poco lo que conocemos sobre el origen de la religión en el Antiguo Egipto. Hay que pensar que la historia se construye con textos y precisamente esos textos, esas referencias, esos relatos no han llegado hasta nosotros hasta época muy posterior. Por ejemplo, los textos de las pirámides, que es el primer relato religioso de la humanidad, data de una fecha relativamente tardía, del 2500 antes de nuestra era, y ahí se hace referencia a divinidades que tienen un peso muy consistente a lo largo de la historia de Egipto, como es por ejemplo la figura de Isis y de Osiris. ¿Qué tenemos que intuir?
que esas divinidades como tales ya existían desde tiempo antes y que una tradición oral fue transmitiendo de unos a otros, bueno, pues sus mitos y en definitiva los elementos que van conformando esa estructura de pensamiento que hay alrededor de los dioses, pero como tales es muy difícil, ¿no?, saber cuál es el origen de cada uno de ellos. Osiris, por ejemplo, se vincula con una ciudad que es la ciudad de Busiris o con la ciudad de Abidos al sur en el Alto Egipto, pero realmente no hay una constatación fidedigna que nos diga esta divinidad viene de este lugar y rodeado de este contexto de creencias, etc. La religión en Egipto, tal y como la entendemos, tiene casi 3000 años de existencia y desde luego no tiene que ver nada con el concepto religioso que tenemos en la actualidad. Con ello quiero decir que, por ejemplo, una divinidad era adorada en un espacio determinado, en una ciudad determinada, vinculada a un animal sagrado, y en la ciudad vecina, a pocos kilómetros, ese mismo animal no era considerado divino, sino que al contrario era considerado pues un demonio o un peligro de la naturaleza. Por eso, cuando hablamos de religión egipcia hay que tener pues mucha prudencia a la hora de intentar estandarizar y generalizar lo que hay alrededor de ese corpus de creencias que, como digo, no sabemos realmente cuándo aparecen. Sí que es cierto, por ejemplo, que si vamos atrás en el tiempo, por ejemplo en Apta Playa, que es un emplazamiento que hay al suroeste de Egipto, en donde aparecieron pues en los años 70 unos círculos de piedra parecidos a Stonehenge. Bueno, pues este lugar se fecha más o menos hacia el 6000 antes de nuestra era. Pues hay algunos objetos que han sido identificados con lo que luego a la postre daría pie seguramente al nacimiento de una religión solar. No solamente las piedras están orientadas hacia momentos clave del solsticio, equinoccio del sol a lo largo de ese devenir de por los 365 días del año, sino que además aparecen objetos que pueden ser como protoesculturas, protoiconos, protoexvotos de ese culto estelar, de ese culto al sol o de ese culto a las estrellas. Hay una figura, por ejemplo, todos estos objetos se encuentran hoy en el Museo de Asuán, al sur de Egipto. Bueno, pues hay una figura que parece una vaca muy tosca y que realmente tú lo ves y dices, bueno, pues podría ser una vaca o cualquier cosa, pero el hecho de que los geólogos hayan dicho que esa figura está tallada, está desbastada, nos hace pensar que realmente podría efectivamente estar representando a una vaca y con ello ser el antecesor, pues 4000 años antes de que luego se desarrollara la religión en el Valle del Nilo, de lo que hoy conocemos como la diosa Hathor, la diosa vaca. Pero la orientación de estas pequeñas lascas de piedra, que es pues casi 4000 años más antigua que Stonehenge, lo que nos hace ver es que ya el sol marcaba un poco el significado de esas creencias. En el comienzo de la historia de Egipto, más o menos hacia el 3100 antes de nuestra era, ahí ya vemos pues en las representaciones ciertos elementos que nos hacen ver que efectivamente había, bueno, pues aspectos vinculados a ese culto al sol. Esto es algo generalizado, no es propio de Egipto, sino que lo vamos a encontrar en otras civilizaciones y en otras culturas del planeta, y no necesariamente vienen de una cultura madre o han tenido contacto entre sí, ¿no? O sea, el ser humano, cuando se enfrenta a los mismos problemas en distintos lugares del mundo, suele proponer las mismas respuestas o respuestas muy parecidas, ¿no? El hecho de que ellos observaran que la naturaleza crecía año a año por ciclos, gracias a la crecida del Nilo, gracias a la presencia del sol que calentaba los campos y hacía reverdecer los prados, las huertas, y de ahí surgía la vida. Bueno, pues todos esos elementos con el paso del tiempo hace pensar que hay una suerte de fuerza vital por encima de todos ellos que se transmite a través no solamente del sol, no solamente a través de la vegetación, sino también de los animales. Que la religión egipcia no es una cultura, no es una religión animalística en el sentido de que adoran animales, no, ellos lo que adoran son las fuerzas que se manifiestan a través de esos animales, fuerzas sobrenaturales. Y con ello tenemos que hablar, por ejemplo, de algunos elementos bastante curiosos, ¿no? Por ejemplo, cuando vinculan al dios Anubis con los cementerios,
con las necrópolis realmente lo que están haciendo es reflejar, proyectar la presencia de esos animales, de esos perros salvajes, de esos chacales en los desiertos, y que estaban buscando pues restos humanos, ¿no?, para poder alimentarse de la carroña. Claro, ellos interpretaron este gesto como la presencia de una divinidad protectora en estos lugares, y así podríamos dar con el significado de muchos dioses, de muchos animales. Pero claro, son proyecciones modernas, son explicaciones modernas que, como siempre, hay que utilizarlos pues con muchas comillas, porque realmente no hay un texto antiguo que nos diga esta divinidad tenía esta cabeza o este significado por estos datos determinados. ¿Cuáles serían las principales características de estas creencias? Según los textos, hay multitud de dioses en Egipto. ¿Cuáles serían las características propias de esta religión? Si por algo es conocida la religión egipcia es por el culto al sol, o por lo menos tener una serie de divinidades que están en definitiva vinculadas a ese culto al sol. La ciudad por antonomasia es Heliópolis. La ciudad del sol, propiamente dicha, es un término griego que hoy nosotros hemos heredado, pero que los antiguos egipcios llamaban Iunu, y que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece como On. Es como una suerte de icono del paganismo, ¿no?, para el mundo de los judíos y de los cristianos en ese relato bíblico en el Antiguo Testamento. Pues bien, el consorcio de ideas que aparecen en Heliópolis van a trascender sobre todo como una de las religiones más importantes, mejor dicho, uno de los aspectos de la religión más importante, porque en definitiva la religión egipcia no es un grupo sólido de divinidades, y que, como decía antes, cada una tenía recibía adoración en un lugar determinado. Las divinidades de las que vamos a hablar ahora, estos dioses de Heliópolis, pues tenían, más allá de la religión del Estado, que unificaba prácticamente todo el país, y sobre todo en torno a la figura del faraón, pues en cada pueblo, en cada ciudad, como sucede en la actualidad, vamos a un pueblecito y nos encontramos que hay una advocación a una virgen, a un santo, a un apóstol, que nada tiene que ver quizás como con esa generalidad de la religión que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Pues algo parecido sucedía con estas grandes, en este caso, la ciudad de Heliópolis y la Enéada. Los antiguos egipcios solían dividir los grupos de dioses en eneadas o en ogdoadas, que son 9 y 8 respectivamente divinidades. Una de las más conocidas, como decía ahora, es la de Heliópolis, la ciudad del sol. Los antiguos egipcios creían que en este lugar el dios Atum había surgido de las aguas del caos, es decir, de la nada, del origen de absolutamente todo, en un momento del pasado en el que no existía absolutamente nada, y de esas aguas surge una colina primigenia sobre la que aparece el dios Atum como dios creador. Diferentes versiones de esta cosmogonía, de este origen del cosmos, unos dicen que escupió, otros dicen que se masturbó, y del semen nacieron las primeras divinidades, que fueron Shu y Geb. Shu era como el dios del aire y Geb es el dios de la tierra, y la tradición les coloca al lado pues una versión femenina, ¿no? En este caso Tefnut, que es como una diosa de la humedad, y Nut, que era la diosa del cielo, en contraposición al dios de la tierra. De esta doble pareja nacen también otras divinidades que ya son mucho más conocidas, que son Osiris y Set, y la tradición les adjudica a Osiris una versión femenina que es Isis, y a Set una divinidad femenina que es Neftis. Estas 9 divinidades, en definitiva, lo que hacen es formar esa Enéada de Heliópolis. Vemos que Osiris, con el paso del tiempo, a lo largo de esos 3000 años de historia, lo que hace es adquirir una serie de elementos solares, ¿no? Y tiene pues muchos vínculos, pues al ser, en definitiva, no solamente el dios de la muerte, es el dios del inframundo, sino también el dios de la vida al mismo tiempo, ¿no? Porque los antiguos egipcios veían que el más allá era en realidad una continuación de la vida que tenían en este plano, ¿no? Por eso Osiris siempre aparece representado de color verde o también de color negro, que era el color del limo que quedaba después de la inundación que había anualmente en esos ciclos eternos, y que el dios Hapi, el dios del Nilo, regalaba, ¿no?, al valle de Egipto esa crecida
de la cual quedaba ese limo oscuro, gracias al cual surgía pues una cosecha frondosa, incluso 2 o 3 cosechas al año, nos cuentan las fuentes antiguas. ¿Cómo era el culto en Heliópolis? Pues tenemos que pensarlo a partir de símbolos, ¿no? Símbolos que seguramente están vinculados a ese culto solar, como los obeliscos, ¿no? Se decía que había una piedra Ben-Ben, que algunos investigadores han identificado con una suerte de meteorito que llegó del cielo como una suerte de mensaje de los dioses, ellos lo entendieron así, y que por medio de esa fricción al llegar a la atmósfera y caer en definitiva en el desierto, pues tenía esa forma cónica, ¿eh? Una forma que luego ellos derivaron en la forma piramidal. Todo esto son especulaciones, realmente no sabemos ni cómo funcionaba ese culto. No han llegado textos a nosotros y solamente conservamos algunas referencias del culto en los templos a partir de autores clásicos que nos hablan de que la escultura, la representación, el símbolo de esa divinidad era limpiado, bañado, adorado todas las mañanas con los primeros rayos del sol, se le vestía, se le ungía, se le dejaban ofrendas y se cerraba esa capilla, esa pequeña capilla que había en el Sancta Sanctorum, la parte más sagrada del templo, hasta el día siguiente. Pero claro, estos son relatos que nos hablan de la época quizás más cercana a nosotros, en el siglo III, II, I, antes de nuestra era, ¿no? Con los autores clásicos, como digo, con Heródoto, con Plinio, con Estrabón, con Diodoro. En definitiva, han pasado muchos años, casi 2000, desde el comienzo del culto de estas divinidades, por lo que una vez más tenemos que ser muy prudentes a la hora de intentar dar a entender, ¿no?, que esas verdades, entre comillas, son tales. Son especulaciones que a lo largo del tiempo se han ido desarrollando, porque realmente es muy poco lo que conocemos del culto en Heliópolis, del culto a esta Enéada del Sol, y sobre todo a partir de la cual rodearon como si fueran planetas, satélites, a través de una nave nodriza, pues grandes divinidades, como hemos dicho, Isis, Osiris, Neftis o Set. Hay unos textos que se conocen como las almas de Thoth, dios de la sabiduría, de la escritura, los conjuros, el tiempo, y que se recogen en la supuesta Ogdóada de Hermópolis, en el Alto Egipto. ¿Qué puede comentarnos sobre eso? Hermópolis es uno de los lugares, para mí personalmente, más interesantes de Egipto, porque pasa desapercibido para el gran público, aunque tiene aspectos que, al contrario de lo que podríamos pensar, son muy conocidos, ¿no? La Ogdóada de Hermópolis, que es la ciudad de Hermes, tal y como nosotros hemos heredado a partir de este nombre griego, Hermes para los antiguos griegos era el dios Thoth. Se trata de una divinidad con cabeza de ibis, que realmente no sabemos cuál es el origen, ¿no?, y ese vínculo existente entre este ave y el dios Thoth. Hay teorías realmente rocambolescas y algunas muy curiosas que no voy a entrar en detalles porque son verdaderamente escatológicas. Pero lo importante de todo es que el dios Thoth era el dios de las humanidades, de las artes, de las ciencias, de la magia también. Lo conocemos porque aparece tomando nota, ¿no?, en ese pasaje 125 del Libro de los Muertos, del resultado final del pesaje de la balanza, en el que en un plato se coloca la pluma de la diosa Mat y en el otro plato el corazón del difunto, ¿no? Y él es el encargado de transmitir el resultado de ese pesaje, de esa psicostasia, como llamarán luego los cristianos, al dios Osiris. Pero Hermópolis es una ciudad ubicada en el Egipto Medio, muy cerca de lo que hoy es la ciudad de Elminia, en el centro del país, en Egipto, y cuenta pues con tradiciones realmente apasionantes, ¿no? La Ogdóada de Hermópolis está pues formada por diferentes divinidades que en realidad son todo parejas, ¿no? Nun y Naunet es la versión femenina de Nun, ese concepto que decía yo en otro momento del no ser, del vacío. Los nombres en femenino en egipcio siempre acaban en T. Por eso, por ejemplo, cuando vemos en esta Ogdóada Nun y Naunet,
Naunet es la versión femenina de Nun, y en definitiva tienen prácticamente el mismo sentido. Es un grupo que, como bien dices, está identificado como las almas de Thoth. Es curioso porque en la Ogdoada de Hermópolis, Thoth no aparece como una divinidad, como un elemento de ese grupo, y sin embargo todos giran en torno a Thoth, este dios con cabeza de Ibis. Se habla también de la creación de una cosmogonía a partir de un huevo cósmico. Son ideas muy extrañas realmente, que hasta nosotros han llegado a través de los relatos religiosos, pero que realmente no conseguimos, ¿no?, dar con el significado de este espacio. Fijaos que cuando hablamos de Thoth también hay que hablar de una contrapartida, que es el dios babuino. Thoth no solamente era representado como un ibis, sino también como un mandril, ¿no?, como un babuino. La razón por la que luego esta divinidad adquiere elementos solares viene precisamente por un hecho que seguramente nace a partir de la observación de los antiguos egipcios, porque el babuino, con los primeros rayos del sol, está levantando las manos, ¿no?, y ellos lo interpretaron como una suerte de saludo. Realmente lo que hacía era secarse el rocío que mojaba el pelaje que tiene sobre el pecho. Pero bueno, es una idea hermosa que nos acerca a pensar cuál es el significado que podría tener el vínculo entre el dios Thoth, tomándolo como babuino, como mono o como ibis. Es uno de los grandes misterios que tiene todavía la religión egipcia. Y a partir del dios Thoth, esa tradición ha llegado hasta nosotros, como decía antes, vinculada a Hermes. Hermes, para la religión de los antiguos griegos está relacionado con el saber, ¿no? La figura de Hermes Trismegistro, Hermes el 3 veces maestro, parece que nace también en este mundo de los antiguos egipcios, aunque no hay evidencias de ello, ¿no? Se habla de que efectivamente Hermes Trismegistro era una persona. Yo creo que en realidad era una firma con la que algunos autores del mundo antiguo pues han pasado a la celebridad o a la fama, ¿no? Porque los textos que leemos de Hermes Trismegistro no tienen ningún fundamento basado en el mundo de los faraones, en el pensamiento de los faraones, ¿no? Y es absolutamente griego. Todo lo que cuenta Hermes es griego y nada tiene que ver con ese mundo de los antiguos faraones. La presencia de Hermes como Thoth, la presencia de Osiris vinculado al culto al sol en Heliópolis, o la presencia de otras Eneadas u Ogdoadas en otros lugares de Egipto, todas ellas como cosmogonías, es decir, como creadores del mundo, nos hace ver que la religión egipcia es mucho más complicada de lo que habíamos pensado en un principio, y que nos tenemos que borrar de la cabeza la idea esa que comentábamos también de que una divinidad está identificada con un arquetipo, con una idea, es decir, con un significado. Esto no es como la religión griega de que la diosa Atenea es la diosa de la sabiduría. No, son conceptos muchísimo más complicados, muchísimo más generales, y que sobre todo tienen su fuerza en el entorno geográfico que hay alrededor. En este caso, por ejemplo, Hermópolis, esa zona del Egipto Medio, era donde el culto a Thoth tenía pues más importancia. Pero si descendemos el Nilo hacia el Mediterráneo, vamos a ver que en el delta el dios Thoth apenas recibe culto. Sí que es cierto que aparece representado en los relieves, en las pinturas, etcétera, pero no tiene el seguimiento que podríamos esperar de esta divinidad a partir del valor teológico que tenía en la construcción de los textos, tal y como nos han legado los antiguos egipcios. También hay otras fuentes divididas en tríadas, como la tríada elefantina, la tríada tebana y la tríada de Memphis. ¿Nos puede hablar un poco de ellas? El concepto de las tríadas es algo que nosotros hemos heredado en el cristianismo, ¿no? Los antiguos egipcios, aparte de la Eneada y de la Ogdoada, también utilizaban la tríada. Para ellos, el 1, lógicamente, era el singular, el 2 era el
dual y el 3 era el plural. Es decir, hablar de tres cosas implicaba no solamente plural en el concepto moderno para nosotros, sino también una diversificación mucho más grande, ¿no? Mucho mayor. Podemos decir casi que es como el concepto de Heg, ese concepto de infinito que tenían los antiguos egipcios. Tríadas, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nosotros tenemos en la tradición judeocristiana, podemos encontrar en el mundo egipcio en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, la tríada de Elefantina es una de las más conocidas, quizá no la más importante, pero una de las más conocidas, con el dios Hnum representado con cabeza de carnero, que era un dios alfarero a partir del cual el ser humano cobraba un cuerpo físico, ¿no? Y en el cual residía el Ka, el espíritu. Hay dos divinidades femeninas vinculadas a Hnum, que son Satis y Yanukis, o Satet y Yanuket, la esposa y la hija de ambos, ¿no? Bueno, pues en el Alto Egipto, en la zona de lo que hoy es Asuán, ahí estaba Elefantina, ¿no? Una isla que realmente no conocemos cuál es el origen del nombre. Se dice que, bueno, como tiene piedras similares a los lomos de los elefantes, bueno, pues podría ser ese el origen del nombre, ¿no? Aunque todo parece indicar que en realidad, al ser un centro económico del tráfico de marfil que había en la antigüedad, pues pudo recibir también el nombre de Elefantina a partir de esta idea. Pero no es la única tríada importante que descubrimos en Egipto. En Tebas, a partir del Reino Medio, hacia el año 2000 antes de nuestra era, surge con especial importancia la tríada de Amón, que es la que se da culto en el templo de Karnak, que es uno de los complejos templarios de templos. Templarios no hace referencia a la idea de los caballeros templarios de la Edad Media, y esta tríada tebana viene a partir de la figura de Amón, el oculto, la diosa madre Mut y el hijo de ambos, Honsu. Bueno, pues esta tríada, como digo, se desarrolla y tiene una proliferación muy grande a partir del Imperio Medio, del Reino Medio, cuando es precisamente la dinastía que surge de esta ciudad, de la antigua Tebas, el conjunto de dioses que van a tener importancia en esos estándares religiosos del momento. Hay otra tríada muy importante, Menfis. Menfis, no hay que olvidar que fue capital también de Egipto en momentos muy importantes de la historia de la civilización faraónica, ¿no? Y ahí vamos a encontrar al dios Ptah, a su esposa Sekhmet y al hijo de ambos, Nefertum. Pues Ptah es una divinidad creadora también, es una divinidad cosmogónica que crea a partir de la palabra, es decir, cualquier cosa que es pronunciada automáticamente cobra vida y existe para toda la eternidad. Bueno, pues estas tríadas vienen a confirmarnos la idea de esa complejidad religiosa que hemos visto antes en el mundo de los faraones. El dios Amón, como ese dios oculto, Amón literalmente significa el oculto en antiguo egipcio, en egipcio clásico medio, en egipcio medio. Bueno, pues ese concepto nos hace ver que es pues algo parecido, ¿no?, a lo que decía Santa Teresa en el siglo XVI, ¿no?, que Dios está escondido en todas partes, hasta entre los pucheros, ¿no? Pues este concepto que nosotros hemos heredado de divinidad multipresencial en infinidad de espacios, la hemos heredado precisamente de eso, del mundo de los antiguos faraones, y vemos una vez más cómo en aldeas, en ciudades más o menos grandes, podemos encontrar cultos que nada tienen que ver y que incluso se contraponen a lo que había en la aldea vecina, en la ciudad vecina, que es algo que a nosotros hoy nos llama la atención, pero que nos ayuda, ¿no?, a intentar buscar una lógica, cierta lógica, según los antiguos egipcios, a cómo eran estas complejidades de la religión. Hoy, en muchas ocasiones, leemos en algunos libros que la religión egipcia era algo generalizado y nada más lejos de la realidad. Eso es un detalle que tenemos que tener muy, muy presente. Cuando hablamos de religión egipcia, habría que en realidad hablar de religiones egipcias, ¿no?, porque en cada ciudad no solamente se adoraba
un dios determinado o una divinidad determinada, sino que los conceptos teológicos que había alrededor de cada una de ellas eran completamente diferentes en una ciudad o en otra. Y como en todas las religiones, no podemos olvidar el inframundo, la Duat o Amenti, el lugar donde se celebra el juicio de Osiris, según el libro de los muertos. Hay muchas fuentes relativas al inframundo, desde los textos de las pirámides del Imperio Antiguo, el libro de las puertas del Imperio Nuevo, el libro de los muertos, recogido en el papiro Hunefer del Imperio Nuevo. Para ellos el cielo eran los campos de Aru, el paraíso, el reino de Osiris, y el infierno, Amnit, la devoradora de los muertos. ¿Nos podría comentar algo acerca de ese inframundo? El mundo de los muertos es uno de los aspectos de la cultura faraónica que más ha trascendido hasta nosotros y sobre todo que más interés suscita, ¿no?, en la gente curiosa que se acerca a descubrir el mundo de los faraones. ¿Por qué? Porque todo aquello relacionado con la muerte es algo que al ser humano pues le sobrecoge por una parte, le hace reír en otras ocasiones, quizá por el miedo que siente ante la frustración de desconocer qué es lo que sucede más allá de la muerte, pero sobre todo porque los antiguos egipcios parece que plantearon respuestas a preguntas que todavía hoy siguen muy vivas, muy vigentes, ¿no? Muy vivas, digo, a pesar de que hablemos de la muerte. El concepto generalizado de los antiguos egipcios y esa obsesión por la muerte viene por la idea errónea de pensar que realmente esa querencia al mundo funerario venía dada por una obsesión, ¿no?, en el sentido de querer conservar todo para la muerte, querer revivir todo para la muerte, etc. Sin embargo, lo que tenemos que pensar es, desde el otro punto de vista, es que no, realmente los egipcios estaban obsesionados con la vida, y de ahí esa idea de llevarse al más allá, de llevarse a la muerte todo lo que tenían en esta. Y lo vemos de una manera muy clara a partir del comienzo de la historia de Egipto, con las primeras dinastías hacia el 3000 antes de nuestra era, cuando esos enterramientos están completos, están llenos de objetos que el difunto había utilizado en vida y que no son objetos rituales, sino que eran objetos para ser utilizados de nuevo en el más allá, ¿no? El texto más antiguo religioso, antes lo comentaba, son los textos de las pirámides. Es un texto exclusivo del faraón que le ayuda a regresar a las estrellas, al lugar en donde ellos creían que había surgido la vida y de donde vivían los dioses, las divinidades. Era un texto único y exclusivo para el faraón. Con el paso del tiempo, este texto de las pirámides aparece hacia el 2500 antes de nuestra era. En el Reino Medio, hacia el 2000, se democratiza, no me gusta utilizar este término, pero sí que podemos decir que se generaliza, ¿no?, el uso de los textos de las pirámides, además transformado en otro texto religioso, que es los textos de los sarcófagos, que son una serie de fórmulas que ayudan al difunto, en este caso no solamente reyes, sino nobles, gente vinculada a la familia real, para poder solventar todos los obstáculos que tenga en ese periplo, en ese viaje hacia el más allá. Pero es en el siglo XVI antes de nuestra era cuando, con la llegada del Reino Nuevo, del Imperio Nuevo, podemos descubrir una explosión maravillosa de literatura, de descripciones geográficas, de textos que relatan con un detalle absolutamente prístino y muy cercano cómo era ese viaje y sobre todo cómo era la geografía del más allá, ¿no? En esta época es cuando aparece pues el libro de los muertos, el libro del Amduat, la letanía de Ra, el libro de la noche, el libro del día, el libro de las puertas, etcétera, etcétera. Son decenas de textos religiosos que nos ayudan a conocer cómo eran esas inquietudes que tenía el difunto cuando se enfrentaba al más allá. Siempre con la misma idea, siempre con la idea de continuar, de resucitar, que es algo que hemos heredado nosotros en nuestra religión judeocristiana, porque nosotros resucitamos en un paraíso, ellos resucitaban en algo parecido, en el mundo de Osiris, un mundo de jauja, en donde había cosechas a gogo, en donde recibías ayuda de todo tipo de sirvientes y sobre todo, una vida regalada, sencilla, fácil, en donde no te faltaba absolutamente de nada. Vemos que hay aspectos que nos recuerdan un poco a nuestra vida del siglo XXI.
Quizá uno de los momentos más conocidos es el pasaje 125 del Libro de los Muertos, que antes mencionábamos que estaba vinculado al dios Thoth. Bueno, pues el dios Thoth, como presidente, ¿no?, de ese juicio del alma, lo que hace en realidad es hacer un juicio ético, un juicio moral de cómo ha sido la actitud del difunto a lo largo de la vida, y dependiendo de ello será merecedor o no de conseguir pasar al más allá. Hay un juicio previo por parte de 42 jueces, que son las 42 provincias en las que estaba dividido el Estado egipcio en época faraónica, en donde el difunto tiene que negar esa negación de detalles, mejor dicho, que se le presuponen ha podido realizar en vida, ¿no? Entonces tiene que negar que ha robado, tiene que negar que se ha beneficiado de un vecino para hacer el mal, tiene que negar que ha violado, tiene que negar que ha matado. En definitiva, una serie de comportamientos éticos que nosotros hemos heredado y que describen más o menos esa generalidad del bien en contraposición al mal, ¿no? Es decir, algo que el ser humano ha tenido muy marcado a lo largo de la historia. Esto, en definitiva, es un poco la esencia que puede emanar de los textos religiosos, y en concreto de ese Libro de los Muertos, el más popular de todos, porque tiene muchos aspectos que hemos heredado en nuestra tradición judio-cristiana y que, sobre todo a través de la Edad Media, hemos heredado en la iconografía y en esas representaciones tan tradicionales del pesaje del alma, el día del juicio final, etcétera. Son elementos que nosotros hemos heredado de los antiguos egipcios. Se abre ante nosotros una gran puerta. Conforme avanzamos por el corredor, una esbelta figura de aspecto canino nos coge del brazo y nos acompaña frente a un tribunal. Un tribunal compuesto por dioses, situados a ambos lados del recinto. Frente a nosotros, una balanza con una pluma en uno de los platos. La criatura, con aspecto de perro, negro como el hollín, extrae nuestro corazón y lo deposita en la balanza. El tribunal nos avasalla a preguntas sobre nuestros más íntimos pensamientos, mientras un ser con cabeza de ave anota, escribe sin parar. Todo lo que allí ocurre queda grabado, y uno de los platos de la balanza se eleva, se está elevando lentamente. La criatura entrega sus escritos a una especie de juez con una corona. Tiene una mirada penetrante y su figura es monumental. Elevado sobre unos escalones y sentado en un gran trono dorado. El silencio es incómodo. La oscuridad eterna nos envuelve. Hemos muerto.